pudieron Sinceramente avanzar. no hice nada porque estaba con el seminario que rendí, que tenía que dar la clase hoy. Así que Ah, ¿hoy te Yo, recibiste, Diana? no estaría. básicamente. Sí. Escúchame. Olvídate, yo tampoco estaría acá. En la cama tampoco estaría. No te Bueno, vamos a avisar. gracias por la Ese día no sinceridad. vamos a ver. Gracias por No, la hoy tenía que dar sinceridad. la clase para poder pedirla, ¿no? Para ¿Cómo, poder rendir. perdón? Hoy tenía que dar la clase y ahora tengo que entregar el informe final para que me den la mesa especial. Ah, bien. Bien. Sería en un mes más o menos. La recibí. Genial. No estoy Muy alta de eso, entonces no hice lo editar. O sea que vamos a llegar medio justeli si queremos pensar en una fecha de parcial antes del fin de cuatrimestre. Me parece que era el 7 de julio, 10 de julio, por ahí, ¿no? Fecha de fin de cuatrimestre. Claro, el 8 de julio termina. Bueno, después lo vemos. Y el 23 creo que rendimos rural, así que... 23 de julio, no, de junio. Junio. Bueno, Sí, no dijo nada, otra cosa diferente la profe, ¿no? bueno, después ustedes verán qué materia es más importante que la otra y elegirán. Ay, ¿por qué no hacían eso? Hola, chicas de Rural, ¿cómo están? Che, bueno, Muy grabado esto. sí, está grabado. Yo soy inimputable, así que no me preocupo. junio. ¿Qué le cae 3 de junio? De Presente. julio. Oh, ¿por qué junio. me está abriendo? Jueves. Ah, bien. Bueno, a los demás pudieron, habíamos dicho, de Sí, yo llegar hice algo. hasta la 10, La 9, ¿no era? 9. 9, pero Sí, sí, yo todo O sea, está hice ahí. hasta la 8 inclusive, ¿verdad? Hasta hacer las Sí. tablas. Bueno, yo... La verdad que no me acordaba, pero todo ya está ahí. yo Aprendan de menos. Federico, que bueno, la verdad que Federico tiene 2 puntos más para el examen. Te felicito. Qué grande, A mí Manu. me decías que no pudiste hacer nada. No, sí, pude, algo pude. Pero tengo muchas dudas, como que necesito, antes de seguir, Excelente, genial, es la verificar idea. varias cosas. Bruno, ¿pudiste chusmear algo del práctico? Tendría que compartir la pantalla. Sí, profe, o sea, estuve viendo bastante y no llegué hasta las 9, pero bueno, fui haciendo lo que más pude. Bueno, Cami, ¿decís de compartir la pantalla? No, pero claro, si le tengo que mostrar, porque lo hice por una cosa de internet. Lo hice con PowerPoint a la 1 y a la 2. Bueno, si querés compartirlo, dale. No sé, el Fede, ¿qué hizo? No, todo Paint. Esos son mis El muchachos. viejo y confiable. Las herramientas. Pero Las si el Paint y herramientas el PowerPoint corresponden. es lo mismo. Sí, Viejo No, y el confiable. PowerPoint es como más estilizado, más alta Más gama. linda. El Paint es lo que usan en el Bueno. jardín. Ah, Van sí, a El pero tener Power es que- más de profesional. ¿El qué? ¿El Paint? No, Claro. digo que el Power es más de profesional, más de Sí, más nivel. sí, Claro. Pongámosle. Bueno, Vos hacer polígonos. si quieren, empezamos por sus dudas puntuales y después seguimos la guía. bien. Vamos a suponer que hice la 1, la 2 y la 3 y no de formas completas. ¿Querés compartir pantalla o no? Bueno, a ver, espero que voy a entrar al link desde la compu. No sé si me va a andar igual. Si no, bueno, se lo muestro desde acá. Ay, qué frío. Ay, no, descarte. Bueno, sí quiero permitir. Unirse ahora. Es bueno verte la cara. ¿Me están viendo? Mm, no. Vale. Tengo que bajar el volumen a esto, ¿no? Sí, anular el sonido a una de las dos cosas. Ahí está. De nuevo el sonido.
presentar ahora tu pantalla completa. Ah, ¿te conectaste con la compu y con el celular? Sí. Bueno, ¿se ven? ¿Se ven ustedes? Sí, ahora sí. Bueno. Yo lo que hice es, empecé con esto, que en la actividad 1 decía que había que marcar con, por ejemplo, líneas negras las calles y líneas rojas las rutas y líneas celestes los cursos de agua. Bien, O sea, como que empecé a hacer eso en base. bien. Y Muy bien. después, en la misma guía, bueno, decía polígonos para grandes superficies cubiertas, etcétera. Pero yo pasé directamente a la 2, que vendría a ser más o menos lo mismo. Objetos puntuales, lineales y poligonales, sobre el mismo croquis, que vendría a ser el que hice. Entonces, lo que yo hice fue marcar la uni con polígonos de un mismo color, pero diferentes cosas, diferentes pabellones. ¿Sí? Puntuales marqué los baños, que creo que se ven con verde, Ujú. y marqué este barrio, que creo que es el barrio Universidad, y lo marqué como por cuadritas, digamos, por manzanas. Por- Bien, O sea, para que se sigan viendo las líneas de abajo. bien, bien. Bueno, mi duda, hasta ahí como que está bien, entendí lo que había que hacer. Sí, sí, bien. Ahora mi duda, esta Eh, parte que estoy señalando acá, ¿es sí, del barrio universitario también? Sí, la Porque verdad, no sé si jurisdiccionalmente corresponde, creo que sí. eh, Creería que sí. Sí, creo que no sé también. si, no sé si se llama Barrio Universidad porque eso tiene calle, los nombres de esas calles son de lagos y no son como el barrio que tiene calle uno 2 3 4. y la residencia, ¿las Al tengo que menos, marcar perdón, como al parte menos, de la uni o como parte del barrio? Ah, buena pregunta esa. bueno, son preguntas que uno se debe hacer a medida que avanza o de antemano. Se debe hacer y responderte. Por ejemplo, ahí donde está la rotonda, no de Reforma Universitaria, sino la calle que va, la rotondita donde hay, es, no, para, Ahí está, hacia el este, más hacia el ahí este. está. Ahí, esa chiquitita. Esa calle que va hacia el sur es la Ujú. 1 y esa también es barrio universidad, pero al margen, no sé, no pretendo que digitalicen todos los polígonos, todas las manzanas, solamente, bueno, discretizar qué objetos o qué elementos del espacio pueden ser representados con puntos, cuáles pueden ser representados con línea y cuáles con polígono. ¿Está? Eh, Bien. Después Claro, si o es sea, de barrio universidad, sí. si yo te entrego esto, es como que está representado, pero me gustaría como entregarlo más completo, porque por ejemplo acá no marque la residencia, ni marque este barrio o esta manzana, Bueno, como que quedaría un poquito podés, más completo. habiendo presentado eso, podés acá un breve textito que explique estas cosas. O te acuerdas que habíamos supuesto, por ejemplo, el rectángulo que está al sudeste de las manzanas del barrio Universidad, ese rectángulo en el que habíamos identificado un uso del suelo agrícola o agropecuario. ¿Te Este, das cuenta cuál? No, al este, sur exactamente. Ese por ahí se lo podría representar con otro color, como si fuera otro tema. bien. O un tema presentado como, ¿cómo Igual se llama? ¿Mm? no iba a decir que también la jerarquía de las calles, porque viste que las rutas eran También, con rojo y las calles eran con negro. Pero también. las calles de dentro de la universidad no son rutas, son calles asfaltadas. Claro, yo lo sabía como ruta, más que todo. O sea, ahí tenés que tener en cuenta con el concepto. Podría ser Exacto, otro está bien. color. Está perfecto lo que dice Dai. Pero bueno, en el
punto número 3, ustedes tenían que tomar como base teórica el libro de Velázquez y mencionar las variables que a su juicio eran importantes para estudiar la calidad de vida de la población. Bien, sí, ¿Pudieron consultar yo sí. qué Sí. dice Velázquez? Y toma Eh, 3 variables para analizarlo, digamos, desde el punto de vista social, la dimensión socioeconómica, Ujú. las variables de educación, salud y vivienda. Y por otro lado, la dimensión ambiental, con la variable hay ambiental. variables, sí, está la variable ambiental y también hay como macro variables, ahí como medio que no Era entendí así, bien, pero dentro, bueno, pero la están las... categoría más grande era la dimensión socioeconómica, ¿no? Y Sí. dentro está la educación, la salud y la vivienda. Ujú. ¿Y el Y que yo tengo usa? dentro de educación, a su vez, tengo que analizar la población con estudios de educación primaria completa y la población con Sí, estudios universitarios completos, por ejemplo. Dentro de salud, a su vez, tenemos la gente que está sin obra social y los sí. TIM, que no me acuerdo qué eran. ¿Los T qué? y M. Los T y M. No La sé tasa qué de es. mortalidad infantil. Eso. ¿Y qué les parece a ustedes? Teniendo una imagen como la que están viendo, suponiendo que esa imagen está georreferenciada, es decir, que cada punto de la imagen tenga coordenadas reales, que ustedes puedan después llevar un sistema informado, un software, ¿qué variables pueden verse, pueden apreciarse visualmente en la imagen? De las que Eso mencionaron ustedes. va a depender de los indicadores. O sea, a mí me pareció, todavía no hice el croquis obviamente, pero teniendo en cuenta las variables que tiene en cuenta, que toma Velázquez para definir la calidad de vida, que es por un lado la ambiental y por el otro lado la socioeconómica, si yo dentro de, por ejemplo, la variable socioeconómica, dentro bueno, de la micro variable de educación, tomo en cuenta, no sé, la, el acceso, la universidad en sí es un polo de educación, que dentro tenemos el jardín, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. una institución secundaria. Bien, Eh, pero si yo tomo en cuenta esto de saber cuántas Claro, personas yo terminaron haría la como dice Gaby. universidad, no lo puedo saber porque no estoy ahí Claro, midiendo. tomaría las variables de Velázquez, pero Cambiar los indicadores. claro, cambia los indicadores a lo que nosotros podemos terminar de representar, porque, por ejemplo, dentro de de la variable vivienda, él habla sobre retretes. Nosotros con esta imagen, como que sabemos claro, si le tienen pueden baño ver en dentro el de la casa, retrete. afuera. O sea, usando solo la imagen, si vos me decís, bueno, podemos acoplarlo con hacer encuestas en el barrio universidad y después marcar dentro de la tabla de, ay, ¿cómo era? De La, tributo. Sí, la tabla de atributos, iba a decir criterio, pero dentro de la tabla de atributos, marcar las que disponen de retrete y las que no, claro. haciendo un índice, bueno, ya ahí la cuestión es diferente, pero si solo puedo usar de fuente la imagen, la re complicamos, tenés razón. ¿Quién Igual, tiene No, pero yo razón? haría eso, No, tomaría no, las que pero nos hacen, las que nos sirven y las que no, es como que las adaptaría a esa variable y a lo que nosotros buscamos. bueno, están yendo muy más allá de lo que les pide la consigna, lo cual está bien, está bueno. Por eso te quiero No, decir, yo una enreda. no, bueno, a Acá, ver, acá me a echa lo que del apunto proceso es, de Turing. ¿qué variables pueden ver ustedes? Solamente ver, por ejemplo, a ver, desglósenme por favor la variable ambiental. ¿Qué dice Velázquez? ¿Está integrada por qué indicadores esa variable? Por espacios socialmente construidos, lo llamo paisaje en realidad, paisajes naturales, paisajes socialmente construidos, y después un análisis sobre plaguicidas, contaminación, ruidos, congestionamiento, Bueno, localización peligrosa, sismo, volcanes, tornados, villas, basurales, a menos de 300 metros de distancia y malestar climático. bueno, esa variable en comparación con la socioeconómica, por ejemplo, no podemos nosotros medir o tener una noción de la tasa de mortalidad infantil
a partir de esta visual que tenemos ahí. Ujú. En cambio, sobre la socioambiental, alguna noción de cómo está distribuida podemos llegar a tener. ¿No les parece? Sí, sí. Ujú. Bueno, También en cuanto a También los podemos recursos ver, socialmente construidos. exactamente. Entonces, también podemos ver o sacar conclusiones sobre, lo habíamos dicho en la clase pasada, sobre los lugares que podrían llegar a estar más expuestos a plaguicidas claro, y los lugares que pueden estar más expuestos a congestionamientos, porque estamos viendo las vías de acceso, las rutas y demás, y a ruidos. perfecto. Bueno, esta pregunta apunta digamos, Usamos los indicadores que establece Velázquez. De ahí el trabajo práctico de humano. Trabajo práctico 6 y 10. Sí, sí, yo lo saqué. Perdón, es que el perro está comiendo y está haciendo ruido. La voy a retar. no, no, por favor, pobre, sí. Ay, Eh, No comas, le digo. bueno, es simplemente para ver o para comprobar que sepamos que uno, al digitalizar puntos, polígonos y líneas, no está sabiendo la realidad de lo que pasa en ese espacio representado. Si hay que hacerle preguntas, uno puede interpretar mínimamente mediante un análisis visual de imágenes, después en el módulo de teledetección lo vamos a ver con mayor profundidad, pero ustedes sabrán y verán que Velázquez usa múltiples fuentes para construir sus índices de calidad de vida. Censales, en campo, relevamiento en campo, encuestas, entrevistas, bueno. Toda esa información recolectada, y no recolectada al azar, sino que detrás de esa información recolectada hay un sentido teórico-metodológico, como lo hablamos el otro día. Bueno, detrás de todo eso está el sentido teórico-metodológico y el resultado es armar un mapa de calidad de vida. ¿Sí? Mm. Ahí está, ahora sí me queda más claro cómo hacer la tabla. ¿Cómo es eso, Dai? En la actividad 3 había que hacer una tabla con las variables, ¿no? ¿En la 3 No, nomás? no, la No. 4. La 4. Yo creo que es la 7, 7, 8. Sí, sí, es una de las últimas que tenían que hacer, ¿no? Ah, entonces la redactamos nomás a la 3. Sí, era la última, era como la actividad síntesis. Bien. La 8. No, la 4 no había que hacer un Dice, esquema. propongo un esquema que permite cuantificar en índices coeficientes que varían entre 0 y 1 la importancia relativa de cada una de las variables detectadas y cómo ellas afectan la calidad de vida. Sí, Claro, de pero acuerdo. ese es como reflejar, Claro, pero ahora cuantificarlo. teniendo en cuenta que tenemos que usar los indicadores también de Velázquez, no solo las variables. ¿Podemos hacer un ejemplo de eso, profe? Sí, eso está Otra complicado. vez. Sí, 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 sí. otra vez, No pero puedo. con más especificidad. Por ejemplo, Oh, eh, pongo dimensión ambiental, variable, em, plaguicidas, qué sé yo, ponele, ¿no? Ujú. ¿Cómo me Y ahí dirías los pongo plaguicidas vos? coeficiente, o pongo índice, o como pongo en el cuadrito, Bueno, lo que va de 0 a 1. supongamos que es la variable ambiental, la macro variable. Vamos al indicador que es, vos dijiste plaguicidas. ¿En qué pensás específicamente? ¿Qué querrías relevar después representar con respecto a los plaguicidas? ¿Presencia o no de plaguicidas? pasa que ¿Uso de ahí pone, plaguicidas? o sea, creo que pone, tendría que releer el apartado, pero creo que a lo que se refiere es a la exposición que tiene la población a los plaguicidas de acuerdo a la cercanía, lo que hablamos la semana pasada, de acuerdo a la cercanía a los Claro. espacios donde se utiliza. Exacto. Por Uno, ejemplo, sí, Sí, utilizando el Google Earth o cualquier, bueno, también que poner con QGIS se va a hacer, poder hacer un montón de cosas más, pero
a partir de esa fuente, más que evaluar la cercanía de un determinado espacio a tal punto, no se puede hacer. Pero más que eso. Exacto. ¿Y ¿Qué qué les sería parece? Poniendo, por ejemplo, que frente de la uni están los campos. Ay, pon el mapita, no. Ay, perdón. Me olvido que estoy presentando. Que frente de la uni, cruzando la ruta, Sí. están los campos de. Que Sí, usan no. los Campos experimentales de la UNI. Eso, los campos experimentales. Entonces, de ahí se puede medir, bueno, cuánto es la exposición, por ejemplo, no sé, a los 100 metros, 200 metros, 300 metros. Suponiendo que ahí tiran agroquímico, que no creo que pase. Claro, también. Sí, bueno, En bueno, serio lo digo, no creo que Yo, pase. no, yo eso supongo que no. yo eso lo entiendo, lo que no sé es cómo hay que reflejarlo Bueno, en la respuesta de la pregunta. Y sería, por ¿Entendés? ejemplo, Como sería poner que así se que lo pondría en un texto. a cualquier ver, lugar que esté a 300 metros está expuesto. Entonces, Claro. 300 claro, metros exactamente. es nivel el 0,1, por ejemplo, no sé. Y 150 metros es 0,9, por ejemplo. No se me ocurre que sea así. Ah, vos pones una tabla, Ah, la sí. primera columna, como Dimensión. llamaría, ¿no? Dimensión ambiental. Segunda columna, variable, es la plaguicidas, indicador, distancia, distancia al campo. Sí, No sé cómo se dice, si iría a un espacio Ya, donde tiran o plaguicidas exposición, sí, distancia, exposición a plaguicida o o algo así. los líquidos, Si la dijo un dimensión amigo es ahora. ambiental, ¿la variable cuál era? Ambiental Plaguicidas. también. Ah, no, plebiscito. Plaguicidas, Mm, sí. Bueno, sí. Y después el otro era no, me parece que tiene que ser un indicador. poco más específico, plaguicidas, claro. exposición a plaguicidas, ponele. Ah, O O distancia a impacto de las uso de plaguicidas plaguicidas. o uso de plaguicidas. bueno, me dijeron un montón de cosas. Cualquiera le dijeron un Yo pondré Exposición distancia, o Yo distancia. pondría impacto en principio. ¿Impacto en qué? distancia. En la salud de las humana, plaguicidas en la salud. En la calidad de. Arre que bueno, ya lo mismo. eso va después, Sí, porque vos en no, pero función de la la distancia para distancia mí es el indicador. estableces una valoración de la distancia, Creo que me gusta más la exposición. Bueno, exposición, variable claro. exposición a los plaguicidas. Y la distancia es el indicador, en eso coincidimos. ¿Cómo medís vos la Claro, exposición a los plaguicidas? con Claro. la distancia de los campos. Y entonces, ¿Y ¿cuál pero es la eso no es un variable? indicador? Claro, nosotros tenemos como que Para mí las el variables son indicador es la Claro, más amplias. tú medís distancia, no distancia. vas a medir la exposición, ¿me explico? El paso posterior es establecer una valoración de cuál es la distancia de exposición a plaguicidas tolerable para el ser humano, digamos, por decir así bien a lo bruto. No, no entiendo. Claro, nosotros estamos agregando un paso más. Porque nosotros pondríamos indicador acá, distancia a los campos. Y ahí pondríamos 300 metros, Y ahí pero, pondría el índice. Más de 300 metros, no sé, 0, claro. menos de 300 metros, ¿no? Pero no sé si es así. No, yo tampoco. El profe dice que vayamos directamente con el índice ahora, creo. No. A ver, yo estoy. La variable es ambiental, la subvariable es. ¿Cuál es? Exposición a los plaguicidas. La Bueno, dimensión es si la ambiental. variable es exposición a los plaguicidas, ¿qué indicadores usás? ¿Cómo medís esa variable? ¿Cómo la vas a representar después? De acuerdo a la distancia a la que estoy ubicada el plaguicida. Sí, a la explotación agropecuaria.
Bien. Entonces, la distancia es el indicador. Claro. Solamente un indicador vamos a usar. Y lo que pasa es Pregunto, no sé, yo, en serio que que, pregunto, no. y lo que pasa es que Ah, es como decía Fede, si solo vamos a usar como fuente la imagen, Claro, no es se lo puede único hacer que mucho. podríamos utilizar a nuestro criterio. Bien. Quizás, claro, yo también estoy medio perdido porque esa tabla no vendría a ser una tabla de atributos. No, no, Es una No, tabla pero es de... la tabla que una suerte responde, de aproximación al modelo conceptual que está detrás. claro. Claro. claro, porque lo que nos pide es un esquema que permita cuantificar índices. O sea, mi pregunta era si lo podemos representar en esta forma o cómo el Bueno, esquema. ahora, después del indicador, ¿qué vas a tener? ¿El El índice? índice. Sí, el valor Ahí del habría, índice. ahí habría que hacer otra tabla aparte. O Ujú. desdoblar, Esa columna. sí, por Podría eso, sí, está ¿Cómo bien. se hace eso? apretar el cuadrado, no, el Insertar, cuadrado de la tabla a la derecha, clic derecho, y ahí tiene que decir dividir. Es, pone dos columnas. No, está bien, está bien. No, una sola columna. Fila ahí, dos columnas. Ahí mira, no está. la ¿Sí? sabía ese che. ¿Y ustedes están viendo o quieren que lo acerque un poco más? No, podrías acercarlo ahí, está bien. Ahí va. Oh, bueno, espero que vean. ¿Habíamos Bueno, hecho 0 y 1? Ah, sí, pero teníamos que hacer una tenemos que columna. agregar una fila más. Sí. No, no era ahí, No, eran todos. ay, Dios. Ahí pone clic derecho. No, no, no. Pone agregar fila. No, así no. Derecho. Bueno, no se peleen entre Tiene ustedes, que decir chicos, agregar, vamos. insertar ahí filas abajo. Abajo. No se Ahí está. peleen, no se Y peleen. ahora baja lo que pusiste en la fila de arriba abajo. ¿Por qué? Y porque te va a quedar junto, si no, eh, de los criterios. Pero no Porque queríamos vos, dividir esto en dos nomás. ¿Por qué dividimos esto acá? claro, A mí pero acá ¿qué dividíamos vas en a dos y poner en todo. cada Bueno, parte claro. de la Vamos tabla? a suponer que establecemos dos categorías en índice. Una Ah, expuesto, otra no es expuesto. ¿Sí? ¿Sería ¿qué voy eso? expuesto? No, yo pondría en la subdivisión del índice a la derecha, pondría distancia y a la izquierda no, al revés, a la izquierda pondría distancia y a la derecha pondría índice. No, valor. Entonces, pondría, si En estás a teoría, menos, a la distancia la tenés abajo de la columna, distancia a los campos. claro, pero bueno, metros, en metros. Si yo pongo a 100, a más de 100 metros, el índice va a tener un valor de, no sé, Era entre el Me 0,5. 0 y parece el que se 1. están complicando la vida. Es que no Como sabemos, estamos siempre. haciendo lo que suponemos. ¿Cómo sería? Vuelvo a lo mismo. Debajo de la celda, la existencia, distancia a los campos, ahí pueden poner más de una fila. ¿Más Mm, indicadores? más indicadores. Sí, bueno, uno es distancia a los campos. Ah, está bien, está bien. Claro, está bien. Pero entonces, Sí, pero terminemos como esta. Quedé sí, como bueno, remandona. Pero, o sea, lo que yo no entiendo es la relación sí, entre los metros y el valor, ¿cómo era?
Si está más cerca de 1, la calidad de vida era... Vuelve la tabla. Esa distancia que dice metros ahí, más de 100, tiene que estar Sí. debajo del campo distancia, del atributo distancia. No puede estar debajo del atributo índice. Debajo del atributo índice tienen que haber valores entre 0 y 1. Claro, pero No entendí. No entendí, ¿dónde? no entendí. Sí, no, yo sí, pero cuando yo vaya a leer la tabla, ¿cómo Digo, voy a leer? ¿Cómo voy a leer? O sea, voy a decir distancia a los campos y ahí pongo, suponete, más de 100 metros. Ah, ya sé cómo decís vos. Esto es lo mismo, pero otra forma de escribir la tabla. No, básicamente para mí sí. no. Porque si Sí. ustedes crean un campo que dice índice y metido en una distancia en metro, bueno, vuelvan en 15 días porque le tienen que rendir de nuevo, básicamente. Pero Sí. entonces supongo en el indicador, no, era al revés, Yo tenés que... lo que voy a medir en el mapa, el indicador objetivo que yo tengo, es la distancia a lotes o a recortes, a porciones del territorio con uso de plaguicidas, ¿sí? Y voy a establecer corte, qué sé yo, arbitrario, supongamos más de 100 metros, menos de 100 metros. No me O sea, acuerdo cuánto es el límite tolerable. entonces, en el Habría indicador tengo que que, poner. por eso decía yo, hacer otra tabla. Ahí donde dice, esa columna donde dice índice, borrala y después te pones a hacer otra tabla y ahí sí pones todos los valores que venimos diciendo. Para mí sería una mejor forma de organizarlo, porque si no, así. ¿Qué le Bueno, yo no pasó? sé, Deja ¿estamos haciendo compartir la con tu tabla de usted. atributos? No. Claro, no, es una tabla de, no De sé, una. índices. No, no es Bueno, de pero tributo, porque el atributo es nuestra actividad, ¿no? en cierta medida, estamos haciendo también la tabla de atributos, podemos meter las dos cosas en una. Claro, la tabla de tributo es la 8. Sí, pero ¿cuál es la 3, la 4, la que estamos ahora? La 4 es la que Sí. estamos ahora. Exacto. Propongo un esquema que permita cuantificar índices y ¿cómo sigue? Vamos a cuantificar en índice esta variable si quieren otra más. Después, al hacer la tabla de atributos, bueno, tienen que presentarla completa. Bien. Entonces, si ponemos, después de dejar quieto el curso, ¿Cómo la te cabe en pedo, distancia, Cami? es que me desconcentra. Entonces, si yo pongo en el indicador la distancia de los campos a más de 100 metros de distancia de los campos, no sé, edificaciones a más de 100 metros de distancia de los campos. Indicador 1. Indicador 2, no. ¿Cómo lo estoy diciendo? El indicador, DAI, es algo que te permite medir la variable que vos detectas. Sí. Medir no necesariamente quiere decir que vos le tengas que dar un número. También puede ser una apreciación subjetiva, como alto, bajo, lindo, feo, etcétera. ¿Sí? Claro, pero si yo estoy poniendo un indicador de distancia, tengo que poner los metros. O puedo poner cerca o lejos. Sí. Pero, pero ¿dónde lo escribo eso? Eso es lo que Bueno, no entiendo. Claro, pasa que también no, en el índice, claro, es una tabla de atributos que después tiene que tener solamente números, me Ah, imagino, para cargarlo después al SIG y que te genere solo claro. el De último coso. se especifica con un Ah, texto, solo que en pero lugar de ponerle índice le pongamos valoración y ahí sí hagamos la división en columnas entre no. cantidad. Hay una pregunta clave acá, que es en la volvé el texto de la pregunta 4, Dai. Vos, Cami. Fíjate qué dice al final. ¿Con qué tipo de objeto representa a cada variable? Me parece que puede estar vinculado con eso el clic que no están terminando de hacer. No, lo voy a Sí. claro, porque repetir. la distancia, claro, la exposición de plaguicidas, ¿con qué? No lo puedo representar con punto polígono. Eh, Capaz que tengamos que ser más específicos. ¿Cómo con puntos Claramente. polígono? Pero ahí dice, ¿Cómo representarían espacialmente
La mayor o menor exposición a plaguicidas, Con polígonos. con polígonos. Perfecto. Ah, claro. Sí, también. Pero yo ¿Está por bien? eso te decía, ¿por qué no podemos usar las edificaciones que están, suponiendo que en las edificaciones viven personas y no están abandonadas? Ay, no sé. Yo Pero creo si que, no tiene ganas de compartir pantalla usted y hace un cuadrito. o Y sea, ahora, es que te marque. no, no, Tal no, vez no, no. No cambie. Oh, No, eh. vamos. Sí, dale, lo que Fede, habría que decí. hacer creo que sería poner, que definir los puntos, sí, definir las zonas de, que exponen plaguicidas a la población y ponerles que te marque un polígono de más de 100 metros alrededor de esos en el terreno, digamos. Esa sería la representación cartográfica. Tranquilo, tranquilo que vamos bien. No, para Fede. No, 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 no O sé sea, qué estás entendí, haciendo, pero Cami, no sé pero cómo lo haría. bueno. ¿Qué? Ustedes piensen que esto que están generando es un tema nuevo que no están viendo en la imagen inicial. Es un tema, es una capa de información geográfica nueva. ¿Sí? No van a ver, para conservar la integridad temática, topológica, cartográfica, bla, 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 ustedes no van a poder mezclar este nuevo tema poligonal, que ya lo dijimos que es poligonal, con casas puntuales, tema puntual. Una vez que nosotros generemos y tengamos polígonos que nos permitan reconocer la mayor o menor exposición a los plaguicidas, nosotros por encima de esa capa podemos poner la capa de los puntos con las casas. Entonces vamos a ver qué casas están más expuestas a plaguicidas y qué casas están en la zona menos expuesta a los plaguicidas. ¿Sí? Eh, ¿No? sí, pero si yo tengo varios campos, Qué suerte la tuya, sí. no, la verdad que no, la verdad que no. Supongamos, ¿puedes volver a la imagen del mapa, Cami? ¿Cami? Perdón, ¿cómo? A la imagen. Justo me llamaron. Sorry, sorry. Ah, bueno, bueno, está bien. Prohibido usar el celular en clase. No, me Yo llamó mi también estaba con mamá. el celular. Si yo tengo, supongamos, consideramos el campo del sector noreste y a la vez consideramos el que está al sudeste del barrio. Son dos. Y no sé, Sí, se me ocurre pensar también en el que está al noroeste, pensarlo como un campo más. dale. Yo Sí. tengo tres campos. Ojalá. Tengo que definir el área de influencia. Nada que ver. Tengo que definir el área donde. De proximidad. Se llaman anillos de proximidad lo que vos vas Claro, a los hacer. anillos de cada campo. Sí. Y a vos te va a generar Tres campos. alrededor de cada campo un anillo continuo de 100 metros a la redonda de cada límite externo de ese lote. ¿Sabes qué me parece, Manu? No es por. Es una sugerencia. A todos los próximos me gusta hacer sugerencias. Sí, No. ¿Nos, ¿nos podés mostrar dale. un proyecto ya terminado por saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Bueno, pero esto Pero es que es una así yo forma no de sé, yo no sabía que aproximarse. se podía ¿En hacer eso. serio? Creí que No, es que solo, no. Yo todavía no entendí qué es no. eso. Por ejemplo, acá yo No, tengo no. uno acá. ¿En internet buscaste? Sí, lo No. trabajé con Dejo el. de compartir y empezó a compartir vos. Bueno, perfecto, Cami. Quedaste libre. Voy a dejar de compartir. Por rebelde. ¿Se dejó de ver? Sí. Bueno, no lo ¿Querés pasen. compartir, Fede? A Mostrarme ver. el Sí, pipita. aguanta que encuentro. Que lo Igual dejo, encuentro. me quedo Ajá. conectada a la compu, así.
Si tengo que compartir de nuevo, no pasa nada. De todas maneras, me gustaría que tengas a mano, Cami, para terminar esa propuesta de tabla inicial. Después volvemos con otra variable para reforzar el Sí, asunto. no lo borro al cuadro. No, acá no era. Después, al final de la clase, profe, tengo una duda sobre... hágame acordar. Reinicié la compu y tuve que volver a hacer la guía a 05, creo que era. Y tengo una dudita nada más sobre eso. ¿De qué Pero, estás hablando, Willis? ¿De qué guía? De la que teníamos como que preparar la compu para que teníamos que ocultar la barra de tareas, hacer una carpeta. Le hiciste el mantenimiento de la compu. Claro, porque ya lo había hecho eso, pero me empezó a andar lento la compu y decidí resetearla antes de empezar con el Gypsy, el QGIS, porque se me estaban los nombres. Quédense tranquilos que tenemos varios prácticos para trabajar ya con software. Esto es simplemente para ir Mi pregunta es explorando un muy poco tonta. el razonamiento necesario para aplicar SIG. Ay, pero si nos está costando tanto así. Bueno, pero esto sí, con la No está costando práctica hacer se una tabla. resuelve y se No sé. aprenden mejor las cosas. Es Mi tesis la voy solamente a entregar con Paint. para empezar a pensar en términos SIG. ¿Y Fede? bien, ¿estamos? Bueno, este Sí, es de Federico. un trabajo de Gaby y María de los Ángeles, Ah, que mira. hacen de espacios verdes en Río Cuarto, y bueno, le ponen un buffer a un área de influencia a cada espacio verde. Usan el Buffer, está SIG perfecto lo que dijiste. Eso es la función buffer, es la claro, creación de anillos de proximidad. claro, en función del SIG de la Municipalidad de Río Cuarto, que tiene marcados todos los espacios verdes, usan esa información de base y diferencian entre los espacios verdes menores a 1.999 metros cuadrados, entre 35.000 y 100.000 metros cuadrados y más de 100.000 metros cuadrados. Cada uno va a tener un buffer de diferente, por ejemplo, lo más chico de 300, los otros de 500 y los otros 900. Y entonces acá sobra, claro, eso, un Cami, área de influencia del, claro, un del- anillo de proximidad. claro. Entonces, por O sea ejemplo, que ese espacio verde entre 0 y Dale un 35.000 poquito de suma a uno de los tres mapas de arriba, Fede. metros cuadrados va a tener un área de influencia de 300 metros a la redonda. ¿Algo claro, así? claro. Bien. Claro, O sea, mira, pero por ejemplo, ese corte de 300 metros es arbitrario, digamos, Sí, puesto sí, por lo vieron el ellos. investigador, de acuerdo a los fines. sí, Bueno, lo definieron en base a una convención de no sé qué, perfecto. o sea, tenía un criterio eh, científico, por así decirlo. Bueno, Entonces, por ejemplo, fíjense, en cuanto a los espacios verdes más grandes, te da ese buffer, entonces todas estas áreas tienen accesibilidad a los espacios verdes, de más de 100.000 cuadrados. esas áreas discretizadas en lo que serían radios censales, creo. Radios censales, claro. Pero si se fijan, vuelve a los de arriba, Fede. El de arriba a la derecha de todo pone, por ejemplo, sitúate sobre el andino. En el de arriba a la derecha, acá, El que se... No, el de arriba de ese. este. Claro, fíjate que está ahí el cuadro de la estación. ¿Ven el cursor donde está Fede? Sí. Bueno, si se fijan, el anillo de proximidad que rodea el andino, es eso, digamos, del andino hacia cualquiera de esos límites hay no menos de 900 metros, que es el límite establecido. Lo que hizo el sistema fue tomar el centroide en realidad del rectángulo que representa al andino, y hacer un anillo de 900 metros la redonda. Lo hago más chico para que se vea en la pantalla. ¿Qué pasa?
esos 900 metros se solapan con los del río, entonces el anillo se hace más grande. Bueno, Ah, ya entendí. el principio de razonamiento es el mismo acá. Estamos tratando de establecer qué polígonos, qué sectores, digamos, de nuestra área de trabajo están a menos de 100 metros de las áreas de uso agrícola o con expuestas al uso de plaguicidas, y cuáles no, cuáles están a más de Está, 100 ahora sí. metros. Y en función de eso, ahí nosotros, ¿qué les parece? Sigamos en el mapa ese, Fede. En este. Tendríamos ¿cuántos temas? ¿Cuántas capas resultarían de esa aplicación de anillo de proximidad? ¿Cuántas capas habría? ¿Qué les parece? Y capa creo que sería una sola. La de espacios verdes. De disponibilidad o accesibilidad a los espacios verdes. Los dos tienen razón. En realidad habría dos capas, sí. Una que es la capa base, a partir de la cual generamos la segunda capa, que es la de Claro. anillo de proximidad. ¿Sí? Tenemos Bien. una capa poligonal, que serían los espacios verdes, que están representados, pintados de verde. Ribera del Río, Andino, probablemente el Parque Sarmiento y el otro debe Sí. ser Villa Dálcar. Sí. Bueno, esa es una capa con información sobre espacios verdes. Atributos, superficie, indispensable porque es un requisito que lo que dijo Fede, si tiene menos de 2000 metros cuadrados no lo cuentan. Superficie, qué sé yo, especie, cantidad de especies, mantenimiento, bla, bla, bla. Un tema, lo corremos. Y el segundo tema, que sería... Área de influencia. No, Fede lo dijo de otra forma. ¿Cómo dijiste? Disponibilidad y accesibilidad a los espacios verdes Es públicos. Ese es el título del. Bien. ¿Y cuántos valores posibles tiene esa nueva capa? Claro, en este caso los autores establecen 5. Depende de los atributos que le pongan. Bueno, no, yo quiero solamente ver en ese mapa, ¿Dos? suponiendo que los anillos de proximidad estuvieran dados, o todo ese, el mapa estuviera expresado en polígonos, yo quiero saber cuántos valores posibles hay. 2. Quienes pueden disponer y acceder de los espacios verdes públicos y quienes no. Claro. Sí, O sea- pero un poquito más preciso, Cami. Quienes están más cerca y quienes no. ¿Y cuál es, precisamente, qué es lo que determina que estén cerca o lejos? Sí, Bruno, distancia. ¿te animás? ¿Qué cuánto es la distancia? 900 metros. 500, 900 o 300. 900 metros. Entonces, ese corte, Así que quienes estén a los 900, a menos de 900 metros y quienes estén más de exactamente. Imagínense que ese mapa está pintado de dos ¿Esos colores. serían los Lo que atributos? está dentro del anillo de un color, lo que está afuera de otro color. Son solamente, no, son valores. El atributo sería distancia a espacios verdes. Ah, listo. Eso que es. Los valores, la existencias, no me acuerdo los sinónimos que le había dado el Sí, Campan. capa, talle, Entidad. campo, Hola, capa, Cami, talle, se tema, fue al entidad. espacio. Dios. ¿Qué pasa? No, Perdón, Fede, ¿cómo? Sí, entidad, tema, layer, capa, campo. No, eso es otra cosa. no, eso es el tema. No, se mezcló todo ahí. Uy, que te tengo que bajar los 2 puntos que te había subido. Bueno, no. No La traje capa. la apunte, así que no te puedo decirlo si no me preguntas. ¿Cómo? No traje la apunte, así que no me acuerdo.
Ah, de Pero atributo. No. De, no, de valor. Claro. de Bueno, ocurrencia. de Es- ocurrencia, exactamente. Registro, tupla, renglón. Perfecto, eso es. Ahora, Bien. volvamos a la pantalla de la Cami. Y volvamos Bueno. a la tablita que está preparando ella. Suma y dividiendo con... Necesito una estructura más sólida. ¿Qué Ya dice? puedo empezar a presentar. Sí, podés presentar. Una lechuza. Usted me dice cuando se empiezan a ver. Sí, ya se puede ver. ¿Está? Sí, Ahora vamos. bien. Entonces ahí, Eso no veo. No. lo que les está pidiendo es que le asignen, o sea, ustedes ya definieron ese corte que en el mapa que nos mostró Fede estaba dado por 900 metros, porque era otra la variable, estaba pensado para acceso a los espacios verdes, que tranquilamente podría ser una variable de calidad de vida del caso que están manejando ustedes. Ujú. Pero ahora la variable es exposición a los agroquímicos. Ustedes establecieron un corte en 300 metros. Me parece un poco mucho. ¿Mucho? Ah, yo me parecía muy poco el 100. Bueno, no sé, qué sé yo, no tengo ni La idea, no sé, La no sé, no me distancia han... reglamentada creo que quedó 100 metros. ¿No? Sí, no sé, pero no sé, la verdad que no sé. Ahora, a eso, ustedes le tienen que asignar un valor numérico entre 0 y 1, que sería un índice. Imagínense Era un- 0 más calidad una de vida. capa sectorizada en dos sectores, o en dos tipos de sectores, los que están a más de 100 metros y los que están a menos de 100 metros, y a cada uno de esos dos grandes polígonos, asignarle un índice entre 0 y 1. La verdad que lo hago de repetir, pero 0 es más calidad de vida. Mejor, sí. Por eso yo ahí, Cami, le borraría la división en columnas que eso tiene. Pero no puedo. Combinar. Bueno, Combinar, ahí está. bueno. No, Y mamá. ahora, No, si lo intentaba y no podía. Y era como... en cada fila, en más 100 metros vas a tener un índice y en menos 100 metros vas a tener otro índice. O sea que en vez de hacer... No, Escribir. No. no. Sí, pero que te queda la misma. Pues no, Ay, queda... claro, sí. Bueno, no sé cómo habían hecho eso. Escribir celda. 2 filas y una columna. Y a esa, a su vez, la tenés que dividir en dos o ponerle, Igual para mí sería Ah, más simple hacerlo como dijo Fede, como dijo Fede. en otra tabla. no sé si lo tengo. De todas maneras, les pide un esquema que permita dividir en índices. O, Sí. mejor dicho, que permita asignar índices a cada variable. No, no la borres, no la borres. Mm. Eh, Acá que poníamos. eso no me acuerdo, la más alta calidad de vida los tenían los cercanos a 1, ¿no? No sé qué dice Velázquez. No me acuerdo. Ay, no. Bueno, esto es importante porque ustedes van a, en definitiva, lo que está detrás de todo esto es la pregunta: si el índice es más cercano a 1, ¿es más alta la calidad de vida? O si el índice es más cercano a 0, es la calidad de vida. Son Claro. dos formas distintas de trabajar. El tema es que después todas las relaciones entre variables tienen que estar en el mismo idioma. No sé si me explico al respecto. Es decir, si nosotros Sí. consideramos la mejor situación relativa como cercana a 1 en una variable, bueno, esa relación tiene que ser la misma en las demás variables. No podemos considerar situación relativa favorable 1
y en la otra variable, situación relativa favorable, 0. No es coherente Sí. y se nos va a armar un ensaladón tremendo. Por eso Entonces, la bueno, diferencia entre variables de costo y variables de beneficio, en la el, cual el variable de costo, bueno, hace una cuenta y en las variables de beneficio le resta 1. ¿de dónde Sí. incorporaste ese vocabulario tan neoliberal, Federico? De Velázquez estoy totalmente llevando a Muy bien, Velázquez a muy la bien, clase. muy bien, muy bien, perfecto. Hay que perderle el miedo a ciertas palabras como eficiencia y bla, bla, bla. Hay que usarlas siempre con criterio, por supuesto. Pero bueno, es importante tener en cuenta esas cosas. ¿Se entendió más o menos? O sea, supongamos que yo pongo que la mejor calidad de vida va a estar lo cercano a uno. Bien, ¿Eso lo podemos poner acá como una aclaración o va fuera del cuadro? sí, sí, sí. A ver, es importante que lo sepa. Después el material de estudio, no sé si va a ser esto o ¿Y que todo hay 0 es mayor calidad? si quieres tomar nota acá, está bien. Yo Después, puse a lo que uno vayas para a mí, entregar, calidad uno. no lo pongas ahí. Y se acuerdan lo que habíamos dicho de la importancia de, a la hora de establecer índices ponderados, no tomar el 0 como un valor, sino siempre usar un 0,1, 0,01, nunca usar el 0 como valor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? No, no lo tenía eso. ¿No lo hablamos el otro día eso? No, supongo Creo que que eso no. sería nulo el valor, pero no sé. No lo dijimos. Una ¿Cómo, Dai, aproximación. perdón? Mi suposición es que porque queda como nula la- ¿Nula en qué caso? el indicador, como que no, o sea, En el, a de ver, calidad de vida no es que no tienen directamente calidad de vida. Para mí porque esta es una una dimensión acercación. suma, perdón, Cami, ¿cómo? Es como una aproximación, o sea, no puedes decir, o sea, si hubiese un valor 1, es como decir que ese lugar tiene la calidad de vida más óptima, como que esa Con el afirmación es 1 difícil. propiamente dicho no habría problema con el 0. Porque ¿Por qué? Porque nada está tan mal como Por- parece. ¿Cómo? Nada está tan mal como parece. Hay que ser No, optimista. no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, a ver, esta micro variable dentro de una macro variable, dentro de un modelo de predicción de la calidad de vida en ciertos recortes del territorio, es parcial, es sumamente parcial. Este índice de calidad de vida por distancia a campos en los que se aplican plaguicidas no nos define la calidad de vida. Nos define la calidad de vida siempre en relación con otras variables que, bueno, que ustedes ya nombraron, en relación con las variables socioeconómicas, disgregadas en una tracalada de indicadores, y la variable, ¿cuál era la otra? No me acuerdo. Una la ambiental, Ambiental, socioeconómica y demográfica, no me acuerdo. ¿no? No, eran esas dos dimensiones y después dentro estaba salud, vivienda y Bueno, educación de los socioeconómicos. la relación entre, supongamos, 20 variables nos va a definir el índice final de calidad de vida. Claro. ¿Qué pasa si la relación que yo establezco a priori entre esas variables, yo elijo multiplicar, que el producto de todos los índices parciales me definan a mí el índice de calidad de vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un valor 0? se me anula ¿Cuánto es 0 por No algo? suman, no suman. 0. Claro, entonces
supongamos que la población en cierto barrio es de bajos ingresos. Eso ya en mi índice de calidad de vida, barrio de bajos ingresos, les pongo 0 en esa dimensión parcial. Y a la vez lo multiplico con cercanía, tiene todo perfecto en el resto de las variables, pero tiene ingresos bajos. 0 por 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto es? 0. Y estaría siendo fidedigna esa información. No. Bueno, entonces, siempre y cuando la relación sea un producto o una división, sería un problema el uso del 0. Si yo después saco promedios bueno, es importante, de nuevo, pensar bien el modelo conceptual, cuáles son las relaciones entre las variables, la ponderación de índice, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente lo menciono, después lo vamos a recuperar más adelante. No se vuelvan locos con esto. Solamente era esto, mencionarlo. Bueno, ¿qué más? Vamos a la pregunta 5. Dale. Bueno, fíjense. Sí. Bueno, ¿qué operaciones matemáticas son necesarias para conformar un índice? Bueno, sí, hermano. Esa es la pregunta, más o menos lo que dijimos. Es reflexionar, apunta un poco a esto, a reflexionar cómo son las relaciones entre las variables que están detrás del modelo que uno piensa para la distribución de la calidad de vida. Son relaciones, a ver, hay que conocer mucho del tema que uno estudia, por eso yo el otro día les insistía que el mapa termina siendo un resultado. Sí, por supuesto. Después, hay que conocer mucho del tema. a ver, No, uno no puede construir un mapa tirándose a una pileta vacía, o no puede conocer las realidades por datos que toman otros y que uno se los apropia sin reflexionar mucho cómo están construidos esos datos. Entonces, esta pregunta apunta a eso. No me interesa a mí que me digan, no, la calidad de vida, yo la verdad que establecería el algoritmo de Huacho-Picking-Horenbrom, porque él dice que está distribuida. Bueno, no. Tampoco sé, no me acuerdo bien cómo lo hace Velázquez. Podríamos también ver. No te escucho bien, Cami, ¿cómo? Que no sé cómo lo hace Velázquez. Claro. Y no me acuerdo. ¿Saca un promedio entre los índices o no? Parece que saca un promedio, no me acuerdo. Bueno, es totalmente válido, siempre y cuando, bueno. Sí, le da un peso relativo a cada uno. Eso, un índice ponderado. Bueno, hay algún trabajo también de Gaby Maldonado en algún congreso en que también participe yo, que laburamos con índices ponderados. ¿Qué quiere decir esto? Que es más importante para mí la dimensión demográfica que la socioeconómica. Por esto y esto. Uno lo justifica primero y después le asigna el valor que le asigna. Supongamos. A ver. Bueno, no me quiero demorar mucho en esto, pero es esto. Supongamos que en ese momento trabajamos con vulnerabilidad socioterritorial y reconocíamos 5 variables, creo. De las 5, para obtener un índice de vulnerabilidad socioterritorial final, que fuera entre 0 y 1, lo que hicimos no fue asignarle a cada variable un valor de 0,2, un valor total de 0,2. De manera que sumándolos en el caso de la mejor condición de vulnerabilidad socioterritorial tuviera 1. No hicimos eso. Le asignamos, supongamos, a la variable que considerábamos más importante que componía la vulnerabilidad socioterritorial, le asignamos un 0,7, por decir un número. Y al resto, 0,7 no, sería mucho, 0,5. Y al resto de las otras 4 variables, un valor de 0,1 cada una.
La veo la de ahí, se quiere ir a- No, o sea, sí, pero no. Sí, me queda claro, Si me quiero tirar, dice, pero no sé cómo voy a hacer. por... tampoco No, tranquilo, no porque tenés que supongamos hacer no va a nada. estar totalmente mal porque no estamos haciendo realmente un análisis. Claro. Claro, me cuesta cursar mucho más. No, me cuesta pensar En abstracto. eso. Mm. Bueno, por eso, es un poco ejercitar ese pensamiento abstracto sin que haya consecuencias drásticas, digamos. Es Claro. eso, pensar ejemplos, pensar cuáles pueden ser las complicaciones de un caso, es ejercitar. También, Fíjense, este es el primero de 7 prácticos de siglo. yo quiero llorar, no me imagino ni 7. No, van a ver que nada que ver. Quédense tranquilos. Esto es como para practicar, La abstracción. claro, y después No se puede. Anótense poner en en práctica. Matemática y filosofía. Cursen No puedo sacar 3 sociología. o 4 años de cada materia y bueno, yo creo que van a estar bien. Pobre, hermano. No, Fíjense, fíjense, después esto, quédense tranquilo que se sintetiza. Solamente es tratar de generar algunas rupturas en las formas de pensar que traemos arrastrando a lo mejor de varios años. Bien. Piensen, bueno, particularmente, pregunta número 5, que les dice, ¿cuáles son las relaciones posibles entre cada variable y qué consecuencia tiene? Es eso, nada más. Las operaciones posibles, sí, bueno, y necesarias, con la excusa de pensar a la calidad de vida como resultado de suma, resta, cociente, promedio, cuadrado. Bueno, Así que si yo voy a hacer esa abstracción de la que hablamos recién, de darle más peso a, a un valor a un indicador que a otro, o sea, haciendo ese juego del valor de los índices, sí, entonces, por ejemplo, el promedio sí podría ser más posible. el promedio sí puede ser una salida. Sí, tranquilamente. Y además, si lo dice Velázquez, pueden decir, Velázquez sacó esto y Yo prefiero laburó hacer. bien, el chabón hizo tal cosa, qué sé yo. Joya. Promedio, vamos con el promedio. Bien, Eh, está. Más o menos puedo Pero si yo voy a usar pero una fíjense, dándole el mismo peso a todas las variables, porque para mí todas son importantes, entonces yo claro, usaría la moda, por ejemplo. es otra, está bueno. Y si no tenés moda, ¿qué haces? Voy a, no sé, ahí lo tendré que ver. Bueno, por ahí, sí, por ahí la moda es representativa de lo que vos medís, qué sé yo, no sé. Pero en este caso, supongamos acá, En este caso usaría el promedio. Sí, acá tenemos, ¿qué dijimos? 0, 1 y 1 al final. Eh, Sí, no, no hemos quedado en nada. Pero no quedamos nada. 0,5 creo que había dicho Cami, pero me parece muy alto. no, Ay, yo no había dicho que había preguntado, no había dicho. ah, de ponte a los más de 100 metros, 0,8. ¿Y por qué no 1? Si total después vamos a sacar promedio. Pero que si yo, ¿Hay algo mejor que 0,8 no, para esta variable en particular? si vamos a ver la exposición, capaz te estoy matando, pero ¿Qué? no me quiero meter más en esto bien. Si yo pongo la exposición de los plaguicidas, o sea, la dispersión no se termina a los 100 metros. Disminuye, es menor el impacto, pero no es que no hay plaguicidas. Tenés razón. Entonces yo no le pondría uno porque no es perfecto. Bueno, en realidad estaría bien hacer más cortes. 100, 100, 200, 200, 300, más de 300. No Claro, sé,
Vamos a Igual tomar ese era un la ejemplo. ley que a los 100 metros, antes de los 100 metros, el impacto es el mayor. Y ahí Sí, yo digo que definamos un índice alrededor. Supongamos que la línea de 100 metros es 0,5. Más de 100 metros tiene que ser un valor mayor más Para el de ¿Cómo? menos o el de más. no, yo sí, para mí el 0 menos de 100 metros tiene que tener el mínimo 0,1. Por eso, menos de 0,5. 0, Si vos estás expuesto a la deriva de Por agroquímicos de y este todos lados. movimiento 0,8. un poquito menos, para un 0,7. Yo crearía más categorías, pero bueno, eso después piénsenlo para cuando Sí. tengan que crear. Esto era simplemente para explorar un poco. Después piensen cuando tengan que entregar el trabajo. Pasa que también depende del radio de análisis que yo tenga. Hay que ver cómo resulta el análisis de haciendo una cosa y la otra. No sé, la verdad. Sí, por eso. Tampoco nos vamos a poner a leer convenio de la ONU respecto a los agroquímicos, las normas ISO, de cuánto tiene que haber para evitar las derivas. No es el espíritu del PRAC. Si lo Bien. pedís, lo leemos. Son capas. Lo que tengo a duda es ahora hacer los atributos. Ah, sí. La tabla de atributos. Actividad 8. Porque la tabla de atributos que nos enseñaron ustedes estaba como que sobresalía de acá. ¿La podemos hacer en una diapositiva diferente? Tipo, como esto, en otra. Sí, Ah, sí. no hace falta que Pero- tipo, salga la flechita y ahí todo. No, sí, háganla en otra diapositiva, en lo que les quede cómodo. Bueno, Siempre y cuando hay, por ejemplo, ¿cuántos temas tenés ahí, Cami, por ejemplo? En el mapa, volver el ¿acá? pseudomapa, sí. ¿Cómo se llama? No es un... Eso si lo volcas en un SIG no está georreferenciado, no es un mapa, es una imagen, es un dibujo. Un pseudo croquis. Un croquis, sí, puede ser, sí. ¿Usted me preguntó? ¿Cuántos temas, cuántas capas podés decir que hay en ese croquis? ¿Cuántas capas de información? ¿Me están preguntando solo a mí o a todos? A No, todos. Creo que 3. A todos. Las vías de acceso. No, sería. No. ¿Cómo se le dice a las calles en términos más general? Vías de comunicación. Vías de comunicación. Gracias. Las vías de comunicación. Las áreas construidas. Las residencias, claro. Las áreas residenciales y Pero son todas áreas construidas, sea residencial o sea de uso educativo, no sé cómo se diría cuando empecé la universidad. pero no diferenciamos la universidad. Uso de suelo. Uso social. No, uso de suelo. No sé, qué sé yo. Sí, No, sí, sí, es. porque la Si idea- fuera uso de suelo, estarían faltando varios ahí. Claro, Sí, no, Pero para no, mí. no te vas a poner a digitalizar todos los polígonos que ves. Sí, también el área construida, la parte de Violeta no está todo construido, así que claro, sería más. Área urbanizada. Sí, uso residencial, con uso educativo, con Sí, uso de suelo. sin usos, no sé, uso o sea, natural. Uso ¿Qué del ot- suelo. Ahí van dos temas. Y ¿Qué más? después. Bueno, están los cursos de agua. Y podrían. Para No mí sé. son esos 3. ¿Vos hiciste uno, Fede? ¿Eh? ¿Vos hiciste un croquis? Sí, por supuesto. Lo quiero ver. El de Fede seguramente está mucho mejor. Nada, el tuyo está mejor, o sea, tiene más. Vos te pusiste a marcar todas las calles. Y bueno, no hacía falta. Pero ese era la tarea. Me estaría quedando de sombrerito. Hay un tema más ahí, al menos, que yo vea. ¿Sí? Los baños. Díganme ustedes, claro, hay una entidad puntual ahí. Sí, y no estaría respetando ¿Por qué yo no veo los baños? Ahí los vi. Ok, en punto. la integridad topológica o temática o
o directa, no sé, eso se... En las otras preguntas se te confunde todo. Depende. Si el punto vos lo representas, al baño lo representa como punto, es un tema aparte. Y te haría 4 temas. Si el baño vos lo consideras como un área de uso, o sea, como un lugar dentro del uso educativo, ya lo tenés representado dentro de lo de los polígonos amarillos. ¿Se entiende? Claro, sí. Bueno, Eh, considerando entonces que tenemos 3 temas. 3 contamos temas. ahí. Para mí no es relevante, pero no sé. Porque no me cuentan los baños de las casas también, entonces. Pasa que es un... ¿Cómo lo hizo Cami? Pasa que en la actividad 1 decía representar las cosas que se pueden representar Sí. con polígonos, con líneas, con puntos. No sé, por eso es eso. Sí, habíamos dicho que podía también ser como punto las paradas de colectivo. En realidad los baños los pusimos por culpa de Diana, que Yo no eligió terminé. representar los baños. Sí. Bueno, más. Pero... Dale, jugar el colectivo también, de hecho. Sí, dale, ponelo, Fede, Al mapa. compartilo. A tu mapa. ¿A mi papá? Estamos bárbaros con el de Cami. Dale, Fede, por favor. A ver. No me anda en la presentación, me parece. Ah, Ah, claro. curioso. Estoy a punto de quitar de la reunión. Ah, qué lindo, che. Ay, te sale re bonito, mira. ¿Por qué no lo veo? Para que no, están malos cosas. ¿Dónde lo están viendo? Ah, acá está. No se puede creer esto, chicos. La verdad que... Qué Ahí manera de estamos. laburar, che. Ah, a mí me dijeron, qué bonito. Así Bueno. va a trabajar. Yo marqué con puntos los pabellones y las facultades, con líneas la ruta nacional, las calles de importancia, en este caso estas 3, límite municipal y límite de reserva, y después polígono, cancha de fútbol y curso de agua. Más o menos. Bien. Esa es la ¿Qué es la línea verde? límite de reserva. Ah, O sea que el curso de agua lo consideraste poligonal. Sí. Pinto. Yo Pasa hubiese hecho que eso. quedaba Bastante medio... postmoderno el croquis, pero bueno. Te felicito, no sé. me parece hermoso. Como que, no, o sea, el río visto como un polígono me resulta un poco chocante y los pabellones como puntos también. Como que no es Sí. puntual la localización del pabellón. Agárratela con Fede. No me voy a No, meter. era mi opinión, Fede, no, yo todavía no le hice Me igual. pareció muy chocante, Fede. No sé si le escuchas. Sí. No, bueno, también... No voy a decir más porque nada. Lo puse con un polígono rellenado también. Una línea gruesa. Sí, hasta se podría considerar una línea gruesa, sí. Una niña gruesa. Bueno, todo depende de los fines. De los Claro. fines los que uno intente ¿A vos mapear. te gusta? Qué bien. Supongamos, Fede, que vos querés estudiar el río como ambiente de distribución de especies de microorganismos, que bla, 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 bla. Y probablemente te convenga a vos representar el río como un polígono. Pero acá estamos hablando de mapear la calidad de vida y capaz que ya se te complique. Porque además vos tampoco representaste el área residencial, que me parece fundamental, porque ahí tenés gente viviendo. Sí, bueno, pasa que en un principio no había tenido en cuenta Sí. la calidad de vida. Claro, si yo le había dicho yo que en las primeras consignas mapearan lo que les parecía, ¿sí? Pero siempre con la idea de que ustedes puedan sostener después por qué eligieron hacerlo de la manera que lo hicieron. Claro.
Listo. Es eso. Sí, los pabellones, no sé. Puede ser, o sea, Capaz que sí. no sé qué criterio usaste para poner los pabellones con representación puntual. Y bueno, quería analizar en este caso eh, la distribución diferencial entre pabellones y facultades. No sé. No, pero bueno, pabellones no, pero facultades podría ser puntual por ahí. Sí, las Ah, facultades son como puntos facultades. sí, pero los pabellones. Claro. Ah, claro, mira. Pero la facultad está dentro de cada pabellón. Sí, además, pensando que... No, iba a decir una. Pero Ahora. pabellón, hay que ver la definición de pabellón también, ¿no? Claro que no nos vamos a Terminamos poner a de discutir. Porque pabellón no suena. Está bien, Fede. ¿Eh? De todas maneras, es válida la reflexión. Mientras más profundo quieren Pabellón no hacerlo son las ustedes, aulas, no son las aulas. A mí me gustó por rescatar algo que me hubiese ahorrado mucho, cómo marcó nada más las vías. las Las vías. calles, Claro, las vías, esas calles, eso es importante. Ujú. Y el límite de reserva provincial. Claro, de una Posiblemente se perspectiva ambientalista a la representación. Está pero que bien. también es importante para la municipal. Te felicitamos, Fede. Hermoso. Gracias, la verdad me voy Muy bien. Lo vestido podemos muy entregado. presentar en alguna galería de arte, no sé, si te parece. Perdón. Bueno, no me digas. volviendo Mi casa un por otro. el tema de tributos. Sí, ¿Qué? perdón, no sé si Cami dijo algo. Que a mí no me dijeron eso. No voy a presentar más tanto. No, el tuyo fue un croquis científico, el del Fede es artístico. Cada uno, bueno, hay que rescatarle. Creo que prefiero arte. Pero ahí está la supremacía del PowerPoint que dijo Bruno. Ténganlo en cuenta. Claro, totalmente, bueno. Ojo que hay referencias acá. Sí, voy a destacar las referencias de Fede que las puso muy bien. Bueno, para la clase que viene vamos a ver si tenemos los de Dai y de Bruno. Yo no Bueno, hago la clase que viene. las cosas total segura, porque cuesta hacer linita por linita. Entonces dije, no, bueno, antes de mandarme algo. No, por eso, Cami, no, hiciste más de lo que te pedí la consigna, quédate tranquila eso. Está re bien, yo lo estoy criticando, no dice nada, chicos. Pero sí, esto es como les digo, es muy introductorio, la idea es empezar a hacer funcionar el cerebro un poco No en dice nada y no sé lenguaje. cómo lo voy a hacer tampoco. Pero voy a robar un par de sus videos. ¿Cómo dijiste, Diana? Que yo los estoy criticando y no hice nada. Ah, pensé Voy a que robar un par de sus no, ni videos. pienso hacer nada. No, sí voy a hacer. Sí, no voy a dar su materia de dudas. Creo que no. Bueno, describo con sus palabras el concepto de entidad, esto ya... ¿Qué es la entidad? La entidad se define como una parte de la realidad que el usuario considera separada del resto porque posee atributos propios. Lo leyó texto, no lo definición igual. Textual de lo que puso todo. Claro, con tus palabras era la idea. Ahí dice. Exactamente. ¿Qué es la entidad? Es Igual está bien, está perfecto lo que dice. Es eso, la entidad es eso. Categoría Ahora, que tiene, son categorías una categoría, que tiene su vez para. diferentes categorías más chicas, dignas de ser analizadas. más O sea, pragmáticamente, ¿qué es la entidad? ¿En Es qué la- se refleja? lo ¿Cómo? general, Es la representación de un conjunto de características. De un indicador, se podría decir. ¿Cómo, Fede? No escuché. Sería la representación espacial o... Sí, si lo llevas al SIG espacial de un indicador.
de un aspecto de la realidad. No. Estás hundiendo. No te descanso. Perdón. No sé, para darle otra, no sé. A ver, vuelvo a la Palabra. pregunta de recién. Una caída más dramática. Yo no les... Recién estuvimos hablando de las entidades, sin querer yo les pregunté cuántas entidades había en el mapa. ¿Cuántas contaban? Cuatro. ¿Sinónimo de qué? ¿Cómo, Cami? Habíamos contado 4, 3 o 4. Te escucho re mal, perdón. Habíamos contado 3 o 4. Claro, ¿qué? Entidades o Temas. Bases, temas, no, capas. eso. Para mí esas son Bueno, ¿y qué son las capas? Temas. o sea, serían un conjunto de objetos que tienen ¿Tienen? un aspecto en común. Exactamente. Eso es. No, O sea, y que deben conservar las integridades que ustedes conocen. Volvamos al caso de Fede, ponele que puso el Sí, seguro. río. A ver, ¿Cómo? mira, a ver si es lo que querías decir. Acá lo tengo. Ponele que puse un cuadrado. Acá, no sé si lo ven ya. No. En vez la parte de, de abajo. Ah, en sí, vez de- espera, Facu, en el ¿Qué veterinario. cosa? No veo. en vez de poner un Ah, punto, bien. Ahí. Pero así como está Fede, eso es una entidad lineal. No es poligonal. claro, Le por falta eso ahí no estaría respetando la integridad tema. topológica, puede ser, o temática. Topológico. Bien, topológica. Porque, o sea, un pabellón no es una línea. No son hilos que cierran un recorte. Claro. Ujú. Qué mentira les iba a decir ahora. Me olvidé. En PowerPoint del profe tenemos una tabla de atributos como ejemplo. En En- PowerPoint. Sí, en el del profe, pero ¿cómo lo llevamos en esto? Ah, ¿Cómo lo bueno. ponemos en práctica en este ejemplo de calidad de vida? O sea, yo tendría que poner, por ejemplo, respecto a al uso de la exposición al uso de los plaguicidas, ahí pongo los atributos o se lo tengo que poner en indicadores, porque no entiendo. ¿Cuál sería la entidad en ese caso, Dai? La distancia, Las manzanas. ¿no? Una tiene razón. O la distancia a los campos. Sí, la distancia a los campos representadas como Como van a ser polígonos. polígonos que representan en realidad los anillos de proximidad o a la Claro que distancia. el objeto sería el polígono, ¿no? Sería un polígono, sí. Entonces Está. vos tendrías el cuadradito ese dividido, o dividido no, lo tendrías representado como dos grandes tipos de polígonos, los que están a menos de 300 metros y los que están a más de 300 metros. Bueno, ¿cómo sería la tabla de atributos de esa entidad barra tema barra capa? Ahí iría los que están a menos de 100 metros, le correspondería una baja calidad de vida, y a los que están menos de 100 metros. No, al revés, los que Claro, están a más de pero 100 metros, ¿cómo? una alta. ¿Cómo estaría distribuida esa capa de Sería esa? lo que lo caracteriza. ¿Se acuerdan que decíamos que cada objeto espacial tiene siempre
o como primer atributo de cada capa, siempre hay un atributo que es esencial. ¿Se acuerdan cuál era ese? Sí que hay una numeración Exactamente, la identidad de cada polígono. de identidades. Hagamos el ejemplo del DNI. Lo primero que hace por defecto el sistema es darle un número de identidad en una columna. En este caso, supongamos que en el caso de los anillos de proximidad, tenemos, supongamos que dos polígonos, dos grandes polígonos, los que están a más y los que están a menos de 300 metros. Entonces tenemos dos filas de información. Yo tengo que hacer uno por cada, una tabla de atributos por cada indicador. No, uno por cada capa. Cada capa o entidad tiene una tabla de atributos. A ver si tengo algo para mostrarles. Entonces, mi atributo, mi atributo, mi capa, digamos, perdón, mi capa. En ese caso es la distancia al campo. No es identidad. Voy a tener un índice de identidad que va a ser a menos de 100 metros. No. Ese índice de identidad le tengo que poner un 1 y un 2. ¿O cómo tengo que hacer? Les voy a mostrar un ejemplo, así no hablamos tan... Y con esto vamos a ir cerrando. Añadir Esto se pone a hacer todo. un momentico. Quick map. Voy a compartir. ¿Ya ven? ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, sí. Genial. Bueno, acá entré al QGIS, le puse un mapa de base, una capa de Google Earth, y le subí un mapa de la Argentina. Sí. ¿Representado por qué tipo de objetos? ¿Qué ven? Polígonos. Polígonos, perfecto. ¿Cuántos polígonos suponen que hay? 20, ¿Se puede? 25. 25, ¿no hay? Sí, alrededor de 25, no sé, está la Antártida, no sé, están las Islas Sandwich. Ah, Y la isla Sandwich Eh, son 17, así que. Bien. bueno. ¿Solo marcado? ¿Serían estas? Pero las marcaron no son. ¿Cuáles son? No sé. Ah, sí, sí. acá. Esas son Bueno. las de abajo. Bueno, no obstante, ¿ven que ahí dice provincias? Sí. Ese es el menú de capas de QGIS. Entonces, en este menú yo tengo dos capas. Uno que dice provincias, que es todo el territorio de la Argentina, y otro que es el mapa base del Google Satellite. Sí. El tema /capa /entidad provincias tiene alrededor de 25 polígonos. Vamos a excluir las islas Sandwich, Malvinas, etcétera. Esto no tiene nada que ver con mi noción de soberanía sobre Malvinas. Para los que están viendo esta grabación, por favor. Igual como no que soy algún una entrevista. fallamos porque son 22 provincias, ¿no? Entonces, 22 más Buenos Aires. pero no está Estaba. marcado. No está marcado. ¿Cómo? ¿Estás seguro vos que no está marcada? Ah, sí, no. Bueno, este tema, ¿cuántas tablas de atributos creen que tiene? ¿Una? Una por tema. ¿Cuántas existencias creen que va a haber en la tabla de atributos? Según el objeto. ¿Una? ¿Por No qué sé. una? No sé.
Va a haber Y- una por cada polígono existente. Cada uno de estos polígonos es una existencia. ¿Qué Bien. vas a decir, Fede? Y según distribución territorial, o sea, que sea el atributo. Bueno, ahora vamos a abrir la... Uy, qué quilombo me va a cerrar todo, listo. Le vamos a pedir que me abra la tabla de atributos. Ahora cortamos de ahí. Perdón. Fíjense, esta es la tabla de atributos, solamente tiene cargados el nombre de las provincias. 24. Esas Bueno. son las Porque una de entidades. existencias. La entidad es la provincia. Si yo selecciono Misiones, me va a seleccionar Misiones. Si yo selecciono Catamarca, me va a seleccionar Catamarca. Tierra del Fuego y toda la Antártida, bla, bla, bla. ¿Sí? En este caso, la identidad se les da el numerito acá. El O sea, numerito usando ese 1, 2, tipo celda de Excel. 2. Bien. En el... no sé a qué iba con todo esto, pero es quizás para bajar a la práctica de cómo está distribuida una tabla de atributos. En este caso, ustedes en el caso en el que tienen que trabajar, ustedes tendrían solo dos entidades a priori, ¿sí? Una de los sectores que están a menos de 100 metros de los campos y la otra existencia, ocurrencia, tupla, sería de aquellos sectores que están a más de 100 metros. O sea, yo en la primera columna de mi tabla de atributos pongo el número de identificación. Perfecto. En segunda pondría la distancia. Exactamente. Y en el tercero le pondría el El valor. atributo. ¿Cómo dijeron? En la primera columna, el número. El número de identidad, sí. Sí, en la segunda, si está más de 100 metros, menos 100 metros, la distancia. Distancia. Cada polígono después, cada existencia asume un valor de distancia, más, menos 100 metros. Y la tercera columna o campo, El coso. El de calidad de vida. el coso, eso. El de calidad de vida. El coso de calidad de vida, claro. El valor del índice sería. El valor del índice, perfecto. Es eso. Esa sería la tabla de atributos. Si quieren, después superficie, pero bueno, eso no lo van a poder calcular. Pero esencialmente serían esos tres campos que tendría. Superficie. Superficie de cada polígono que cumple con esas condiciones, digamos, con las condiciones. No, Sí, no, corremos, Porque quedémonos con esos tres atributos. ¿Sí? ¿Cómo se llama el número de identidad? ¿ID? ID, sí. Bien. Sí, Entonces, lo hacemos simple. para la próxima clase, Voy a tratar de hacer retome la consigna 1 y 2 de esta práctica y elabora una tabla de atributos para cada tema o entidad del croquis del campus universitario. Las tablas deben registrar el número de identificación de cada elemento del dibujo e incorporar otros aspectos tales como uso principal, superficie aproximada, sentido de las calles, presencia del servicio, etc. Traten de hacer esto para la semana que viene y vamos a completar la segunda mitad del práctico. ¿Está? Voy a dejar de grabar. Me quedó más claro para poder avanzar. De bien.